Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Estamos estudiando el libro de Números, capítulo 25, del 1 al 8, y el título es Justicia ante la fornicación. La fornicación e idolatría, pecados que Dios no tolera. Y cuando hablamos de fornicación, hablamos de cualquier conducta sexual inadecuada, fuera de los límites del matrimonio. Jesús menciona la fornicación en una lista de pecados que corrompen y que éstas provienen del interior del corazón de una persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahí lo podemos ver en Mateo 15, 19. En el capítulo anterior, el rey Balac le dice al profeta Balaam que se regrese a su casa con las manos vacías, pues no pudo maldecir al pueblo de Dios sino bendecirlo. Así que Balaam saca su última carta y aconseja a Balac, pues que no todo está perdido, que todavía hay algo que se puede hacer. Y aunque la voluntad de Dios era que el pueblo sea bendecido y que ninguna brujería, hechicería o maldición les pueden llegar, a menos que el mismo pueblo se automaldijera. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a aprender. Lo primero que yo puedo ver aquí es que el problema no está afuera, sino adentro. Recuerde que el corazón del hombre está inclinado al mal, pero el mal nunca viene de manera repulsiva, sino atractiva. Balaam se dio cuenta que no le era posible maldecir a Israel y que todavía podía sacar provecho. Entonces su codicia lo llevó a aconsejar a este rey diciéndole que enviara mujeres moabitas infiltradas al pueblo de Dios. Y de esta manera estas mujeres podían seducirlos y desviarlos del propósito y de la bendición de Dios. La carnada fueron las mujeres moabitas. Y vemos ahí en el versículo 1 al 3 que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La idolatría y la fornicación son pecados que atentan contra la santidad de Dios. El pueblo, a un paso de entrar a la tierra prometida, caen en la trampa de la seducción y se prostituyen con las mujeres moabitas, y poco a poco ya estaban participando en la adoración de ídolos, metidos de pies a cabeza en cultos paganos. Seguramente estas mujeres le dijeron a los israelitas que no deberían de ser tan fanáticos o religiosos, invitándolos a sus fiestas y a adorar junto con ellas. Pero lo interesante es que ellos nunca acompañaron a los israelitas a la adoración a Dios. ¿No le parece familiar este incidente? La manera en que el enemigo seduce al pueblo de Dios. Sus carnadas son tentadoras y pensamos, a mí no me pasa, y poco a poco se va uno enredando en los placeres hasta que la conciencia se cauteriza. ¿Y qué ocasionó todo esto? La ira de Dios. Mientras ellos ni sabían lo que el rey Balac pensaba hacer respecto a la maldición, Dios los libró y convirtió la maldición en bendición. Ahora provocan a ira a Dios. Porque el pecado destruye, el pecado enferma, divide y lleva a la muerte. Así que en el versículo 4 y 5 Dios ordena que los príncipes del pueblo fueran ahorcados a pleno sol para que la ira de Jehová se apartase de Israel. Esto les enseñaría a apartarse del pecado, y mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, un varón llamado Zimri de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y a toda la congregación. De una manera rebelde, de una manera que a mí no me importa lo que Dios diga, yo hago lo que yo quiero, y en medio de la mortandad y del lamento de aquellos que estaban frente al tabernáculo, a él no le importó, solamente quería satisfacer su deseo carnal. Cuán fácil es ser arrastrado a los deseos que llevan a la destrucción cuando olvidamos o hacemos a un lado las normas o estatutos de Dios, diciendo, es mi vida y yo vivo como yo quiero. Además, todo lo hacen. No hay que ser tan extremistas ni religiosos, menos fanáticos. No pasa nada si complacemos un poquito a la carne.
y pensar o creer que también complacemos a Dios haciendo algún sacrificio, como ir a la casa de Dios, yo cumplo con Dios, o yo ofrendo, o yo diezmo, o participo en algún servicio. Así es como muchas veces el enemigo hace pensar a los hijos de Dios. Pero sabe una cosa, Dios siempre tiene un remanente. En el versículo 7 y 8 dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón y los traspasó con una lanza, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. La paga del pecado es muerte. Para terminar con la plaga hay que atacar el origen. El pecado del pueblo de Dios era la fornicación, y Dios aborrece la fornicación porque contamina a toda la comunidad. Podemos ver también cómo el celo santo de Fines, el celo de Dios se apodera de él. El Salmo 93:5, la santidad de Jehová conviene a tu casa. La santidad es esencial en la casa de Dios, en el hogar, en mi vida, en la congregación. La santidad honra a Dios, atrae la presencia de Dios, atrae la protección y la bendición, pero también la provisión de nuestro Dios. Este varón llamado Zimri estaba deshonrando a Dios, estaba corrompiendo sus mandamientos. Él fue por el pecado, o sea, fue por la moabita y la trajo delante de Moisés y de toda la congregación, así abiertamente, deliberadamente. No sabemos por qué Moisés no actuó inmediatamente y detuvo esta acción, pero Fines sí lo hizo. Hizo justicia. Y si él hubiese intervenido, Dios lo hubiera hecho. Así que la acción de Fines detuvo la mortandad a todo el pueblo. ¿No le parece familiar este suceso? ¿Cuántas veces vemos el pecado deliberado en nuestras iglesias? Poco se confronta el pecado. Poco se habla de arrepentimiento. Poco se habla de la ira de Dios. Poco se habla también de la santidad, de lo que a Dios le agrada y lo que también a Él le desagrada. Si el pecado no se condena, las demás personas pueden pensar que no es tan malo. Si el líder lo hace, si fulano, si sutano también lo hacen, pues y no les pasa nada, entonces quiere decir que no está tan mal. Cuando nosotros callamos ante los pecados deliberados, nos hacemos partícipes de los mismos. Así que el ataque más poderoso de Satanás contra nosotros nunca puede hacernos tanto daño como nuestro propio pecado y rebelión contra el Señor. Nos convertimos nosotros mismos en nuestros peores enemigos. Y así de esta manera cesó la mortandad. Cuando Fines traspasa la lanza al hombre y a la mujer por su vientre, vaya usted a saber lo que estaban haciendo. Dice que murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Dios aborrece la fornicación porque contamina y se extiende como una manzana podrida porque esta pudre a las demás. Y otra cosa que podemos aprender es que cuando nosotros nos ponemos al lado de Dios, Dios sabe cómo recompensar. Eso fue lo que le pasó a Fines. Dice que Fines hizo parar el furor de Jehová por su celo santo. Por lo tanto, Jehová hace un pacto de paz con él. Su descendencia después de él será un sacerdocio perpetuo. ¿Puede usted imaginarse cómo podemos dejar herencia a nuestros hijos, dejarles un legado por causa de vivir en santidad? Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos en un pacto de paz sirviendo a Dios. Eso fue lo que hizo Dios con Fines. Y el versículo 17 y 18, Dios le dice a Moisés que persiga y hostigue a los madianitas y los hiera. Dios le ordenó a Israel cero tolerancia hacia los madianitas, quienes jugaron un papel fundamental en seducir a Israel ante estos pecados de inmoralidad e idolatría. A Israel se le ordenó luchar contra los madianitas en cada oportunidad que tuvieran. Y esto pues para nosotros se aplica que no nos debemos dejar engañar, que no ignoremos las maquinaciones del maligno, que nos mantengamos firmes y fieles a Dios, recordando que nuestra lucha es espiritual, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que debemos estar fortalecidos en oración y en la palabra para enfrentar los ataques del enemigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de marcar una línea y no permitir que el enemigo la cruce, porque lo he dicho más de una vez, el enemigo busca una oportunidad por donde entrar, toca la puerta. Espera que se la abramos de par en par.
Un pequeño orificio es suficiente. El problema es cómo sale, cómo se saca de nuestras vidas. Así que debemos de permanecer firmes en el Señor y mantener nuestras puertas cerradas a todo lo que huela a pecado, fornicación, idolatría y todo aquello que a Dios le desagrada. Y tenemos que pedirle al Señor la sabiduría y discernimiento. Pidámosle al Señor, fortalece mi fe para no ceder ante las tentaciones del enemigo, ni hacer concesiones con las cosas que a ti no te agradan. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios te acompañe. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.